Presentaré las modificaciones que considero tengo que realizar para llegar a ser una profesional autónoma, reflexiva e investigadora de mi propia práctica docente. Para ello voy a tomar en cuenta el texto de Contreras y mi experiencia como profesora. Llegar a ser profesional autónoma, reflexiva e investigadora de la propia práctica no es una tarea sencilla. Es un proceso que requerirá una especie de autoconciencia y autoconocimiento constante, permanente pero continuo. Como dictaba el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. ¿Por qué considero que es importante este saludo apolíneo aún en la actualidad y especialmente en el ejercicio de la profesión docente? Platón fue quien le dio la mayor difusión a esta inscripción de gran valor reflexivo, pero también ético, mediante sus diálogos. Aún hoy nos recuerda la importancia de mirar hacia adentro, hacia uno mismo, antes de ejecutar cualquier acción. Si bien la parte reflexiva es esencial, no es suficiente. Se requiere que esta reflexión nos lleve a cambios activos para poder generar verdaderos alcances hacia la autonomía y la investigación en la práctica. Pero aquí me parece importante destacar que la autonomía de los juicios no ha de ser solamente a nivel personal, que si bien es una cuestión que permea el resto de nuestras esferas y decisiones, ha de ser trascendida en el caso de la práctica docente por los juicios profesionales. ¿Cómo puedo saber que estoy realmente guiándome por un juicio profesional? Como nos indica Aristóteles a través de las palabras de Contreras, la deliberación es un proceso incierto para tomar una decisión también incierta, caracterizado por su fragilidad. Realmente no existe una verdadera certeza. Es entonces donde hay que recordar la responsabilidad social que la profesión docente conlleva. Teniendo esto en mente, es cuando se vuelve necesario recordar los valores y la ética a la que tomaremos como guía para ejercer la práctica docente. En lo personal, son los valores, o virtudes, como ellos les llaman, del budismo, los que me orientan en toda práctica profesional. Son los siguientes: evitar el sufrimiento, la compasión y la sabiduría, que son contrarios a los vicios del egoísmo, la ignorancia y el sufrimiento. Cuando la práctica está guiada por la compasión, quiere decir que estamos observando por el mayor bien para las mayores personas posibles, en contraposición a ser guiada por el egoísmo, en el que solo me importaría hacer cuanto me beneficie a mí sin importar si atropella a los demás o no va a generar un bien común. Por eso me parece fundamental este valor en la docencia. En consecuencia, nos lleva a evitar el mayor sufrimiento posible de todos los implicados, que no a corto plazo, al contrario, será de manera que genere los mayores beneficios posibles para todos el mayor tiempo que se pueda. No se debe confundir con los placeres momentáneos. Por ejemplo, yo no le podría decir a mis alumnos, pues lleguen tarde, no hagan tarea, simplemente replica lo que veas en los textos, porque sé que te puede generar malestar el ponerte a pensar o hacer una tarea, porque eso sería a corto plazo y si lo pensamos a la larga le estaría generando un mal mayor, no estaría aprendiendo nada, ni se estaría volviendo crítico de su propio aprendizaje, ni lo estaría construyendo. En cambio, si pensamos en el largo plazo, en brindarle herramientas para que pueda ser autónomo en su aprendizaje, generar una independencia en lo que vaya generando, esto le va a ayudar no solamente en la clase, sino en su vida misma, en su vida personal y posteriormente en su vida profesional. Es decir, que buscaremos los caminos más amables para enseñar y para aprender. Y finalmente, es hasta necesario tratar de guiarnos por la sabiduría, que no es la acumulación de conocimientos que no necesariamente se logran recuperar o aplicar, o lo que sería acumular por acumular, como a veces lo visualizamos en Occidente, por una influencia de una visión capitalista. Esto nos aleja de la ignorancia, como en el juego del maratón. Los presocráticos nos mencionan que Heráclito tenía la idea dialéctica de que el fuego siempre está cambiante, pero en ese movimiento y en ese cambio es que se manifiesta su esencia, es decir, que la permanencia se da gracias al cambio. Inclusive esta misma idea la tiene el Tao,
Todo lo que vemos y vivimos es algo que permanentemente cambia, pero es a través de ese cambio que nos damos cuenta de su esencia, porque cuando algo cambia constantemente es cuando podemos observar o notar qué es lo que permanece. Como en la flama que todo el tiempo se está purificando, como decía Heráclito, aunque su forma cambie y aunque su tránsito todo el tiempo esté transmutando, nos permite ver que hay algo en esa flama, algo que se queda o que en ese cambio está todo el tiempo ocurriendo, y es lo que nos da cuenta de que algo está ahí existiendo, nos permite acceder a la esencia. Por ejemplo, si yo diera la misma clase de psicología o de redacción que daba en 2016, exactamente igual en este mismo momento, lejos de conservar la esencia de lo que se debe construir en una clase de redacción, que sería, digamos, no sé, el pensamiento crítico o la reflexión, el análisis, si siguiera siendo igual que hace 5 años, seguramente estaría dejando de lado esa esencia por replicar constantemente una información sin análisis previo, sin construcción con los alumnos y la cotidianidad que ahora ellos están viviendo. Es necesario por eso irla cambiando, de manera que podamos tener este fluidez que nos mencionaba Heráclito, adaptándolo al contexto o a los momentos actuales, para poder conservar justamente esa esencia de construcción de análisis, de pensamiento crítico entre los alumnos y yo. Lo que quiero decir con esto es que la identidad que ahora tengo como docente es inacabada, es un proceso constante. En ocasiones también podemos tener miedo al cambio o al fracaso, pero aunque tenga ideas muy arraigadas o difíciles de cambiar, justamente esto es lo que vuelve a la reflexión algo indispensable para este cambio continuo, que permita seguir haciendo un ejercicio docente de calidad de acuerdo con el momento y lugar dado, pues bien nos menciona Stenhouse que cada encuentro educativo es singular y por tanto no podremos tener generalizaciones para aplicar en todo momento, lo que necesariamente orilla a convertirse en investigadora de la propia práctica. Es como bien lo menciona Stenhouse, basándose en Sean, acercándonos a su reflexión, que él describía como un quehacer artístico. Ninguna obra vuelve a ser la misma cada vez, sin embargo, hay algo que conserva. Lo mismo ocurre en cada clase que damos o en cada clase que tomamos. Cada una es distinta, sin embargo, tienen algo ahí esencial que nos permite acceder a ellas como una experiencia docente. Solo así se puede reinventar el arte de la docencia. Es como si viéramos una obra de teatro que sale magníficamente cada vez, y es como si el actor la representara por primera vez sin que nosotros podamos ver que lleva quizás 50, 90 veces haciendo el mismo papel. Sin embargo, lo sigue puliendo cada vez para ofrecer una excelsa función y recuperando la esencia del personaje y de la obra, ejecutando de manera tal que no imaginamos siquiera las horas y horas de trabajo que le requirió dominar con tal aparente naturalidad, no solo el guión, sino sus gestos, el escenario, el vestuario, cada una de las palabras que están ahí plasmadas. Aunque el guión siga siendo el mismo, en cada obra es distinto, es excepcional y cada momento que llega a suceder, él lo puede captar de manera que le permite asir al personaje y a la obra, al público, en su totalidad. Y aún así lo sigue afinando con cada ejecución, en una relación dialéctica en la que no se separa el pensamiento del hacer ni la acción del pensar. Es justamente esta singularidad que hay que retomar constantemente para reinventarnos, no caer en la monotonía, y justamente esto es lo que nos llevará, al menos personalmente, a la autonomía y a la investigación de mi propia práctica docente.